Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al CAI, Centro Argentino de Ingenieros. Me presento, soy Fernando Salvetti, el presidente del Departamento Técnico del CAI. El Departamento Técnico tiene 10 comisiones, tratan distintos temas técnicos. Una de ellas es la Comisión de Agrimensura y Alimentos, que es la que está presentando esta actividad ahora y cuyo presidente es Claudio. En el departamento técnico, esta es una de las 5 comisiones que hemos creado durante el año pasado. Otras son robótica, industria, ingeniería biomédica, y reactivamos la parte de ambiente y sustentabilidad. Y veo que hay muchos jóvenes, lo celebro, y te está presente aquí. El CAI tiene una comisión de jóvenes, Jóvenes CAI, a la cual desarrolla una cantidad de actividades muy interesantes, muy enfocadas para ese colectivo, como se acostumbra decir. Juan Pablo acá, Juan Pablo Covini, de la comisión, que si están interesados en qué actividades desarrolla o a ser parte de la comisión, desde ya que van a ser bienvenidos, hablarlo con Juan Pablo o consultarlo a través de la página del CAI Sí, o el Instagram. en Instagram, perdón, quedé con la página. Instagram. X tampoco, X sí. X también, yo no tengo Twitter, pero entiendo que lo mira Vicente. Así que sí, Bien, también. perfecto. Bueno, sin más, los dejo con Claudio, que lo va a presentar a la oradora. Bien, gracias a todos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? A muchos los conozco, muchos no, bienvenidos. La idea, bueno, ahora les voy a presentar a Cecilia. Nosotros somos de UADE, de la UADE. En mi caso soy, además de presidente de la Comisión de Agricultura y Alimentos Ambientales, soy director del Departamento de Agronomía y Ambiente en la UADE. Y bueno, y Cecilia me acompaña también como directora de las carreras de Ingeniería de Alimentos y de Licenciatura en Tecnología Industrial de los Alimentos. Cuando creamos la comisión, como bien contó Fernando, la idea era trazar un mapa de temas que quizás puedan llegar a ser interesantes de debatir en este ámbito acá del CAI, precisamente porque vamos a discutir, o la idea es debatir, sobre el rol de la ingeniería vinculada a la producción de los alimentos y cómo eso choca o se fortalece. Ahora después sé si le estoy como spoileando, pero ella lo va a seguir. Adelantando, claro. Sí, mal. La parte de alimentos. La producción de los alimentos. Pero bueno, la idea es que sea interactiva. La idea es que no sea un monólogo, la idea es que sea debatida, que no sea aburrida. No porque Ceci sea aburrida, es re divertida Ceci, pero es porque la idea es que tengamos un ida y vuelta. Así que bueno, nada. Cecilia Melucci, licenciada en Tecnología Industrial de los Alimentos, licenciada en Nutrición, magíster también. Tiene doble licenciatura, es LIC al cuadrado, le digo yo, así que es casi ingeniera. Y nos va a contar un poco sobre la historia que nos acontece acá atrás en la presentación. Así que le damos un aplauso a Ceci. Bueno, gracias por estar acá un lunes a esta hora. Con Claudia estábamos hablando de que tal vez tendría que haber sido otro horario, no sé. Bueno, es el que quedó. Así que gracias por estar acá. Como les comentó recién Claudio, yo soy Cecilia Melucci, pertenezco a UADE, o sea, estoy como responsable de las carreras de alimentos, la ingeniería, la licenciatura y también la doble titulación de alimentos y biotecnología. Pero de alguna manera como que mi corazón está dividido entre el área de alimentos y el área de nutrición y trato siempre de dar una mirada integral, tanto para el área de desarrollo como de calidad, y de alguna manera eso es lo que transmito en estos espacios. Veo algunas caras conocidas de alumnos que me han escuchado, así que bueno, me alegra también encontrarlos acá. Y un poco el objetivo es que tal vez se vayan con más preguntas que respuestas, ¿sí? ¿En qué sentido? Dejarles esta incertidumbre para ver de qué manera resolver algunas situaciones que forman parte de la realidad cuando pensamos en alimentos y pensamos en nutrición. Si bien un poco la mirada en estos espacios tiende más a alinearse con la ingeniería o la tecnología en alimentos, me parece fundamental el trabajo interdisciplinar con los profesionales del área de la salud para dar respuesta a lo que realmente está ocurriendo y no llevar a la industria productos que terminan quedando en góndola y sin satisfacer ninguna necesidad explícita.
Un poco cuando estaba pensando en el tema de la charla, que el título lo debatimos bastante, de hecho tuvo alguna modificación, me apareció esta cuestión de que cuando veo en redes, y tal vez les pasa a ustedes, gente hablando de alimentos o de nutrición, lo hacen con una claridad, una soltura, y yo digo, quiero ser ellos, o sea, quiero llegar así a la clase cuando doy microalimentos o cuando doy nutrición y toxicología para los chicos en la universidad y no trabarme, no quedarme pensando, no repensar incluso algunos conceptos. Y por eso quería comenzar con este disparador de que muchas veces cuanto más sabemos o más nos involucramos con alguna temática, somos mucho más cuidadosos porque nos volvemos mucho más conscientes de todo lo que desconocemos. Y que de alguna manera lo que me ocurre, y tal vez me gustaría consultarles a ustedes qué les pasa, que cuando hablamos de estos temas como el de hoy, o sea, el desafío que se le presenta a la industria de alimentos de ofrecer realmente alternativas saludables, entre comillas, porque ahora vamos a ver en qué contexto un alimento puede ser considerado saludable y cómo esa definición puede cambiar si lo analizo desde otra perspectiva. Bueno, esto de, ¿no? Cuando escucho gente que tal vez no viene del área, hablan muy libremente sin siquiera tener responsabilidad de lo que eso puede provocar en la salud del consumidor, ¿sí? Voy a hablar por ahí de consumidores, o sea, de salud de consumidores, porque justamente no vamos a hablar de ninguna intervención nutricional como para considerarlos pacientes o consultantes, sí de consumidores que van a la góndola buscando, como les decía recién, una solución para sus necesidades. Entonces, sí, invitarlos a que desde su lugar, desde su profesión, seamos responsables con el mensaje que transmitimos, ¿no? Y me parece que estos espacios son fundamentales para construir ese sentido de responsabilidad. Entonces, acá, para arrancar y descontracturar un poquito, y espero que arranque este video, quería mostrarles esto que a mí me causó gracia, pero al mismo tiempo me preocupa. A ver. El cáncer, uno, es la sal. Deja de comer huevos. ¿Por qué nadie habla de lo perjudiciales que son los huevos para nuestra salud? El problema del pan son dos almidones juntos, muy complicado de digerir y nos va a provocar todo tipo de problemas intestinales. El café contiene 5 venenos: la cafeína, la teofilina, la teobromina, el ácido tánico y la trigonelina. La avena dispara tu glucosa en sangre, contiene restos de pesticidas, tiene antinutrientes que dañan tus intestinos. La leche de vaca contribuye al desarrollo de cáncer de mama y de cualquier otro cáncer. La fruta te enferma. La fruta produce grasa, la fruta produce hígado graso, la fruta te aumenta los niveles de ácido úrico y la fruta, señores, enferma. La carne aumenta el riesgo de padecer todo tipo de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. No puedes estar sano siendo vegano. Cuando logramos tomar agua sola, sin electrolitos y sin sed, empiezan los síntomas. Bien. ¿Puedo volver a la presentación? Un poco la idea, bueno, mientras me ayudan, ¿quiénes de acá trabajan en la industria de alimentos? ¿En qué áreas? Calidad. Calidad, ¿por allá? Yo tengo una cadena de dietéticas. Ok, bien. Por acá son de nutrición. ¿Están trabajando? No. ¿Por acá? Sí, nutrición. Ok. Pensemos que nosotros elaboramos productos para personas que se enfrentan a esto todos los días, ¿no? Y un poco cuando uno empieza a investigar los comentarios que aparecen en estas publicaciones, muchos de ellos dicen, che, ¿qué como? ¿No? Entonces, el primer gran desafío cuando uno decide elaborar alimentos es entender que del otro lado hay un consumidor que tiene acceso a toda esta información real, con sustento científico o respaldo científico de rigor, ya lo sabremos, pero la realidad es que eso forma parte del contexto en el cual nosotros elaboramos y comercializamos alimentos. Un poco para entender de qué va esto de producir alimentos saludables, es fundamental saber qué come la gente, ¿no? ¿Qué come la gente a nivel mundial y qué come la gente en Argentina? ¿Por qué? Porque si yo quiero elaborar un alimento y que lo compren, definitivamente tengo que entender hacia dónde va el mercado.
Y vamos a ver que por ahí las necesidades con las tendencias de consumo chocan. ¿A qué voy? Tomando como referencia la clasificación NOVA, que no nos permite comparar entre sí matrices alimentarias como las que les voy a mostrar después, pero es una de las clasificaciones que la gente utiliza, porque la realidad es que en redes, si nosotros vamos, la mayoría de las personas hablan de ultraprocesados, incluso tal vez haciendo como un mal uso de esa definición. Si tomamos como referencia esa clasificación, la clasificación NOVA, más del 50% de las calorías, ese valor calórico total, provienen de alimentos ultraprocesados cuando hablamos a nivel global, fundamentalmente en países desarrollados. Y tal vez ese porcentaje se achica un poquito y puede oscilar entre un 20 a 40% cuando los ingresos de la población son menores. Ahora bien, ¿qué sería el ultraprocesado? ¿Qué escuchan como ultraprocesados? ¿Cómo lo define la gente? Tiene aditivos, cualquier cantidad de aditivos de los variados que hay, y pasó por la industria, vino muy poco natural a nuestras manos. Muy poco natural y lleno de aditivos. Chao. Tremendo. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? ¿Ultraprocesado? Sí. Queso crema, los snacks. Ok, fíjense, mencionamos queso crema y un snack. Entre sí nada que ver. De hecho, si vamos a lo profundo y miramos la lista de ingredientes, la tabla nutricional, nada que ver. Sin embargo, en categoría, de acuerdo a esta clasificación, pueden quedar de la mano, ¿no? O sea, en la misma. Entonces, esta clasificación NOVA tiene muchas observaciones. O sea, aparte de definir lo que sería un alimento natural o con un mínimo procesamiento sin agregado de ningún ingrediente extra, simplemente aplicando un tratamiento térmico o alguna otra estrategia que a mí me permita prolongar la vida útil. Después hablamos de ingredientes procesados, o sea, aquello que yo extraigo de estas matrices para ser utilizadas en pequeñas cantidades cuando yo estoy preparando, o sea, cuando estoy elaborando otra preparación, por ejemplo, aceites, ¿sí? Azúcar, sal. Después entra el concepto de alimento procesado, que tiene como un pasito más, o sea, yo al alimento le agrego algún ingrediente de la categoría 2 y entro en esta definición de alimento procesado. Y por último, el ultraprocesado. Que dentro del ultraprocesado, es verdad, tenemos matrices que definitivamente en composición, si lo miramos con una perspectiva más nutricional, son desequilibrados, tienden a contener alta cantidad de sodio, azúcar, grasas, y tal vez no de las mejores, lo ya vamos a ver. Pero también dentro de los ultraprocesados, tal vez, como les decía recién, aparecen algunos alimentos con ingredientes, entre comillas, nobles, podríamos decir, que tienen un aporte importante de nutrientes para la población, pero como tienen agregado de aditivos, quedarían en esta categoría. Y el aditivo para nosotros, en muchos casos, es fundamental. Porque si nosotros queremos llevar a góndola un producto con una vida útil determinada y que no ponga en riesgo la salud del consumidor, a veces no lo puedo evitar, a menos que a todo lo mande a tratamiento térmico y todo lo comercialice como un puré prácticamente, y eso sería inviable. No hay otra solución. Exactamente. Entonces, de todas maneras, por eso quería poner este numerito, porque en muchos casos sí se alinea con problemas epidemiológicos, o sea, vinculados a la salud de la población. Pero ojo cuando usamos esta definición, porque ya sabemos que tiene como sus contradicciones o sus observaciones. Bueno, pasando al grupo de los cereales. A nivel mundial, o sea, el promedio global de ingesta de cereales es de 320 gramos por persona al día, lo que representa más o menos entre un 46 a 50% del total de la energía que consume una persona. Si nosotros miramos cómo sería la distribución para un plan normocalórico, más explicado en términos nutricionales, los hidratos de carbono como macronutrientes podrían aportar entre un 50 o 55% del total de esa energía, y en algunos casos uno lo puede llegar a 70% si es una persona que realiza deporte de alto rendimiento. El tema, ¿cuál es? Es que tenemos un porcentaje muy bajito de fuentes integrales de estos hidratos de carbono, es decir, en su mayoría estos hidratos de carbono están asociados con fuentes, como les dice el común de la gente, refinadas, o sea, hidratos de carbono simples en algunos casos, ya los voy a ir desglosando, pero lo que falta acá dentro de este grupo de cereales es el grano entero, ¿sí? Grasas y aceites. Más o menos tenemos un promedio de entre 70 a 90 gramos por persona al día, que representan entre un 14 a 17% del total de la energía.
que consume una persona. En algunos casos este porcentaje puede llegar a un 30%. Lo que pasa es que sumado a estas grasas y aceites, que no sería un inconveniente, hay una alta ingesta de grasas saturadas, ¿sí? Fíjense, 9 al 12%. ¿Y qué dice la OMS? Que este porcentaje en realidad debería ser inferior al 10%. Y uno lo ajusta un poquitito más cuando la persona tiene algún problema de salud de base, como puede ser una enfermedad cardiovascular, diabetes, y en donde uno se vuelve un poquitito más riguroso con la ingesta de grasas, ¿sí? Sobre todo estas grasas saturadas. Azúcares libres. Bueno, y acá viene como uno de los podríamos decir, factores más observados por parte de la sociedad en general, de aquellas personas que hacen como un doble clic a lo que deciden consumir o no. Fíjense que representan entre un 10 a un 15% del total de la energía que consume una persona. La OMS recomienda menos de 10, e idealmente menos del 5%. El tema acá es que, de nuevo, es un concepto que muchas veces el común de la gente, el consumidor promedio, puede confundir. Creo que esa confusión, esto es una observación personal, se incrementa de la mano de la nueva ley de rotulado frontal, cuando se empezó a poner más foco en el contenido de azúcar de los alimentos y las modificaciones que de repente la industria necesitó hacer para mantener ciertos atributos. La gente entiende que todo se comporta de la misma manera, ¿sí? Y metabólicamente no responde igual el organismo frente a la ingesta de un hidrato de carbono, por más que sea simple, que de otro. Entonces, ojo acá con generalizar. Ahora sí, es interesante que a nivel global, fíjense cuáles son las 3 categorías que representan el principal aporte de azúcares libres. Tenemos bebidas azucaradas, azúcares en general, o sea, el azúcar que una persona le agrega a una infusión, el azúcar que lo puede utilizar para preparaciones caseras, y en tercer lugar todo lo que refiere a productos de panadería, pastelería que llevan azúcar. Como cuarto lugar, digamos, el cuarto lugar lo ocuparían las golosinas en general. Y acá nosotros decimos, bueno, pero entonces si yo me quiero poner a elaborar un producto para lanzar al mercado, ¿por qué tendría que ser saludable? Si la gente sigue eligiendo estas alternativas. O sea, los números a nivel global nos siguen mostrando que la gente lo sigue consumiendo. Les doy un ejemplo. El año pasado estaba en un hospital justamente, se hizo la reformulación de un yogur que está destinado a población infantil. Entonces, cuando la marca hace la reformulación para quitar los octógonos, ¿sí? que acompañaban esa formulación, los reparte de manera gratuita para acompañar, obviamente, la instancia de publicidad. No se los comió nadie. O sea, no solo los chicos no se los comieron, los padres tampoco. Entonces, ¿a qué voy? Las cifras nos siguen mostrando que la gente sigue comiendo azúcar. ¿Está? Bien. Tema sal, asociada a la ingesta de sodio. Fíjense, el promedio va de 10 a 10,8 gramos. En algunos casos encontramos estudios que refieren que el promedio puede llegar a 16 gramos, 17 gramos al día, ¿sí? La ingesta recomendada según la OMS es inferior a los 5 gramos para no superar esos 2.000 miligramos de sodio. Obviamente estamos hablando de las recomendaciones para población sana. O sea, este valor yo lo tengo que ajustar si la persona obviamente tiene alguna patología de base que así lo requiere. Tema fibra. Ahora acá, ¿cuántas frutas comen al día? ¿Quién come 5 frutas al día? Qué impresión. ¿Quién come 3 frutas al día? 3. 3. Ok. 4. Con 3 están. Bien. ¿Verduras? Sí, también. Una mezcla, fruta y verduras. Una mezcla. No, rotación. Sí. Ok, o sea, están todos alineados a las recomendaciones de la OMS, que indica justamente asegurarnos 5 a 6 porciones al día entre frutas y verduras, pero les cuento que a nivel global esto no ocurre, ¿sí? Fíjense que las frutas y verduras representan menos de los 350 gramos al día, por ende la recomendación de fibra, ¿sí? No se cumple. Ahora, eso sí, la gente prefiere, en algunos casos, recurrir a alternativas simples que les aseguran la dosis de fibra recomendada. ¿Funciona igual? La realidad es que no tenemos estudios que con rigurosidad científica digan sí, es lo mismo consumir la fibra en una cápsula que incorporada a una matriz con otros
con otros componentes que son fundamentales también. Menos del 20% de la población es la que cumple con esos 25 gramos al día recomendados por la OMS. ¿Sí? Y en Argentina, nosotros en Argentina, para entender que Claudio se ríe allá, porque él me padece todas las mañanas cuando yo lo veo caer con algún desayuno que no se alinea con nada de esto. Bueno, es fiel ejemplo de lo que les voy a contar. Lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer, por supuesto. Bueno, nosotros en Argentina contamos con las guías orientativas, ¿sí? Las guías alimentarias para la población argentina, que de alguna manera dan un lineamiento tanto para los profesionales de la salud como para aquellas personas que trabajan en el ámbito de la educación, para indicar cuáles serían los pasos, entre comillas, a seguir si uno quiere tener una alimentación saludable y no refiere ninguna patología de base. Y ahí cada uno podrá decir, yo la verdad que cambiaría esto, actualizaría esto. Bueno, lo dejo para el análisis que cada uno puede hacer dentro de su ámbito, pero en términos generales nos ayuda con algunos conceptos bastante fáciles como la hidratación, el ejercicio físico y la importancia de sumar alimentos de todos los grupos de manera diaria a nuestra alimentación. Ahora, fíjense, esta es la gráfica que acompaña a esta estructura de las guías alimentarias argentinas. No sé si todos de acá lo habían visto. En la forma de un plato, es bastante sencillo. La mitad de ese plato está ocupada por frutas y hortalizas. En la otra parte del plato tenemos una porción representada por alimentos fundamentalmente fuente de hidratos de carbono y algunas proteínas, porque dentro del mismo grupo de cereales aparecen las legumbres, por ejemplo. Tenemos el grupo de los lácteos, tenemos el grupo de las proteínas, o sea, carnes y huevos. Luego, el grupo de los alimentos que aportan fundamentalmente aceites, los aceites y grasas. Y por último, esa pequeña porción roja que representa los alimentos de consumo ocasional, ¿sí? Fundamentalmente ricos en azúcares, ¿sí? Y grasas, ¿sí? Saturadas. Este concepto de ultraprocesado que entraría dentro de esa porción roja. Ahora, ¿qué ocurre con lo que consume en realidad la media de la población en nuestro país? Esta pequeña porción que debería corresponder a los alimentos de consumo eventual se lleva más o menos, podríamos decir, más de un 15% de ese plato. Con el caso de las frutas y las hortalizas, la realidad es que la gente no solo no llega a consumir esas 5 porciones diarias, sino que además la variedad es muy escasa. Y sabemos que cuando la variedad es escasa o es limitada en la selección alimentaria diaria, también estamos limitando el aporte de vitaminas, minerales, como les contaba recién, distintos tipos de fibra en la alimentación de la persona, y eso impacta directamente en la salud. Con el grupo de las proteínas pasa algo particular, y es que si bien la gente tiende a cubrir la porción diaria de proteínas, el tipo de alimento fuente de proteínas no sería el ideal, porque generalmente son matrices que además de aportar proteína, aportan grasas saturadas, ¿sí? Entonces ahí aparece mucho como el ultraprocesado cárnico con una mezcla de grasas importante. Con el caso de los lácteos, la mayor parte de la población no cubre los requerimientos de calcio, tampoco incorpora esas 3 porciones de lácteos que recomienda la Guía Alimentaria Argentina, ¿sí? Y en el caso de los aceites y las grasas, también hay poca variedad. La mayor parte opta por aceite de girasol, ¿sí? Fíjense, les voy a compartir, esto es un caso real. El año pasado trabajamos con 2 compañeros en un colegio de la provincia de Buenos Aires para evaluar el consumo de ultraprocesados salados en población infantil, rango etario de 10 a 12 años. La directora del establecimiento remitía cierta preocupación por la gran cantidad de niños que desayunaban y almorzaban pancho, básicamente. Así de sencillo. Por otro lado, lo que había ocurrido en el lugar era que, ya les voy a contar más adelante, que tenemos una regulación de lo que se debe ofrecer en los kioscos de los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, el establecimiento con el que tenían el arreglo comercial para realizar la venta dentro de
del colegio decía, si yo sigo vendiendo o intentando vender barritas sin octógono, no las compra nadie. Entonces, habían vuelto a los paquetes de papitas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparece, nosotros hicimos la muestra fue tomada con estos niños de 10 a 12 años, obviamente que los padres que completaron la encuesta prestaron el consentimiento informado, como corresponde para este tipo de casos, y avanzaron con una encuesta. Básicamente el filtro era que el niño no tenía que estar bajo un tratamiento en donde se prescribiera la no ingesta de este tipo de alimentos, alguna enfermedad de base, y con esa encuesta llegamos a algunos números interesantes. Básicamente, en promedio, la porción de este tipo de alimentos que consumían los niños oscilaban los 40 gramos diarios, todos los días, porque estoy diciendo diarios, no solamente de lunes a viernes, que eran los días que iban al colegio, sino que se calculó un promedio por día. Y básicamente ese promedio, la ingesta principal de estos ultraprocesados, se concentraba entre panchos, papitas y las típicas masitas saladas, que también está bien en cajita o en bolsita. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hicimos el estudio de la ingesta de nutrientes críticos, solamente a partir de estos alimentos, o sea, de los ultraprocesados, encontramos que solamente contando esos 40 gramos que los niños comían de manera diaria, superaban ampliamente el porcentaje recomendado de grasas saturadas, grasas totales y de sodio, ¿sí? O sea, hicimos el cálculo de los requerimientos individuales y calculamos la adecuación de esa ingesta con la porción que estos niños indicaron consumir de estos alimentos. Yo ahora, más adelante, les voy a contar cuál es el impacto que tiene a nivel salud, ¿sí? Porque a nosotros que trabajamos en la industria esto nos tiene que importar. ¿Qué pasa a nivel mundial? Yo les mostré cuáles eran algunas cifras interesantes en relación a justamente a qué come la gente en el mundo. Bueno, ¿cómo impacta lo que la gente come en su salud? ¿Podemos limitar estos resultados solo a lo que comen? No. Estos resultados acompañan, podríamos decir, 3 transiciones importantes. Una que tiene que ver con lo nutricional, por supuesto, o sea, selecciones alimentarias que van de la mano con nuestro estilo de vida. Otra que tiene que ver estrictamente con lo epidemiológico, que es lo que les voy a mostrar. Y otra que tiene que ver con lo demográfico, ¿sí? No podemos esperar que hoy la gente coma y viva de la misma manera que hace 50 años atrás. Entendemos que la población, la composición de nuestra población ha cambiado de manera significativa. La tasa de natalidad se ha modificado de manera significativa también. Tenemos más porcentaje de población adulta, pero más allá de todo esto nos encontramos con algunas cifras que deberían alarmarnos. 1,9 billones de personas en el mundo tienen sobrepeso cuando evaluamos la población adulta. Dentro de esas, más de 600 millones tienen obesidad. Recuerden que el diagnóstico entre sobrepeso y obesidad al día de hoy, si bien tenemos un montón de parámetros para poder evaluar de manera integral, pero el primer corte que uno establece es en base al IMC. Todos los que están acá saben lo que es el IMC, índice de masa corporal, ¿sí? Relaciona peso con la talla al cuadrado y sabemos que no considera o no nos permite evaluar integralmente la diferencia en la composición corporal de esa persona, pero es como la primera señal de alerta. Si yo después hago un estudio antropométrico completo de la persona, probablemente algunos de estos que caen acá queden excluidos, pero de todas maneras las cifras son alarmantes. Son más alarmantes aún cuando nosotros miramos del otro lado esos valores que están en azul. Por ejemplo, 254 millones de mujeres, ¿sí?, en edad reproductiva tienen anemia ferropénica. Pertenecen al mismo grupo poblacional en donde están las personas con sobrepeso y obesidad. Y al mismo tiempo hay personas con bajo peso. 462 millones de adultos no llegan al peso establecido, de nuevo, conforme a lo que uno estudia siguiendo los valores del índice de masa corporal. Entonces, ahí el interrogante es, ¿estamos produciendo alimentos y la gente consume alimentos de la misma manera, pero sin embargo tenemos gran parte de la población con sobrepeso o obesidad, o
como lo podemos decir de manera general, con exceso de peso. Y por otro lado tenemos la contracara, o sea, las situaciones carenciales. O sea, casi una de cada 3 personas en el mundo tiene alguna forma de malnutrición. Hoy no podemos sesgarnos y estudiar nada más enfermedades deficitarias. Tenemos que entender que hay patologías por exceso y que coexisten con las anteriores, ¿sí? Bien. Simplemente algunos numeritos que de acá me gustaría destacar. 1,28 mil millones de adultos vive con hipertensión. ¿Por qué me interesa la hipertensión? ¿Qué tiene que ver la hipertensión con todo esto? La sal, dicen allá. Claro, por supuesto. Uno de los principales factores de riesgo que se asocia a la alta ingesta de sal, ¿sí? Principalmente de sodio, en realidad, justamente es la hipertensión. O sea que la sangre haga demasiada fuerza contra los vasos sanguíneos, lesionando las arterias. Exactamente. Y esa lesión queda expuesta. ¿Y qué pasa ahí? Si esa persona a su vez tiene alguna dislipoproteinemia, ¿sí? O sea, LDL elevado, va a muy fácilmente desarrollar placa de ateroma. Y ahí, problema, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. 537 millones de adultos viven con diabetes. ¿Y cuál es la que me importa más? La diabetes tipo 2. No quiere decir que la diabetes tipo 1 no sea importante. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Para que no se duerman. Una es insulina dependiente, la 1. La 1 es desde que nace, qué sé yo. La otra es a través de la vida y no es insulina dependiente. Perfecto. O sea, en los dos casos existe un cuadro de hiperglucemia crónico, porque es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de la diabetes tipo 1, se diagnostica a edades tempranas y requiere el tratamiento con insulina, ¿sí? Porque las células del páncreas, endógeno, no las sintetizan en cantidades suficientes. En el caso de la tipo 2, se asocia fundamentalmente con un estilo de vida. ¿De qué tipo? Y sedentario y patrones alimentarios muy asociados a los números que les mostré al principio. Entonces, todo eso hace que para 2045 la proyección de personas con diabetes tipo 2 sea de ese número enorme, 783 millones. Piensen que todo esto se asocia después a gastos en salud pública, ¿no es cierto? O sea, si nosotros no invertimos en prevenir, después tenemos que invertir en curar o al menos prolongar la vida de esa persona bajo las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿y en Argentina qué pasa? Bueno, en Argentina nosotros tenemos una herramienta que nos ayuda bastante a entender cómo se dan estos factores de riesgo. Hay una encuesta nacional de factores de riesgo que justamente nos da valores bastante cercanos a lo que ocurre en la diaria en relación al consumo de tabaco, alcohol, estado de hiperglucemia, o sea, valores de diabetes, etc. Algunos de los cuales son autorreportados por la persona, ¿sí? Y otros que los encuestadores se encargan de recolectar. Entonces, dato positivo, en la última encuesta nacional de factores de riesgo disminuyó la exposición al tabaco. O sea, la gente fuma menos. Y ahí, después de esa encuesta, fue el boom de estos elementos para vapear. Así que habría que ver qué indica cuando se repita esta encuesta nacional nuevamente. Fíjense que el 61,6% de la población estudiada tiene exceso de peso. Ese numerito difiere si corresponde al autorreportado versus el estudio antropométrico estrictamente realizado por los profesionales que llevaron adelante la encuesta, pero no varía tanto, más o menos es entre un 61 y un 66%. Se los muestro acá. Después lo podemos desglosar entre sobrepeso y obesidad. O sea, fíjense que en obesidad la gente de alguna manera se achicó un poquitito los numeritos vinculados a sus parámetros antropométricos. Más allá de todo, los números son alarmantes, ¿sí? Y estos son los resultados que corresponden a las distintas encuestas desde 2005 hasta 2018, que fue esta última encuesta la que corresponde a la cuarta encuesta de factores de riesgo de nuestro país. Ahora yo les voy a mostrar estos numeritos. Por supuesto no tienen dato. Estaban conmigo en la diplomatura, me escucharon hablar de este caso porque a mí me impactó. En realidad este es uno de los tantos que uno ve. No me voy a adelantar.
Nosotros cuando analizamos un paciente, más allá, la gente cree que los que trabajan con alimentos o con nutrición hacen las cosas así medio en el aire. Lo ideal es hacer un análisis integral de lo que está pasando y una de las herramientas que se utilizan es el laboratorio, que nos da muchísima información. Fíjense que acá la persona en ayunas, en ese laboratorio, tiene un nivel de glucosa en sangre de 105 miligramos por decilitro, colesterol HDL. Ustedes escucharon hablar del colesterol bueno, ¿no? Esta fracción de HDL, que antes se indicaba como el factor de protección por lo menos de 46 miligramos por decilitro, y hoy se habla de valores un poquitito por encima, incluso de 60, 65. Hacen la tarea inversa a la CLDL, ¿sí? Entonces necesito tener una buena fracción de HDL. Triacilglicéridos, valores de hierro, ferritina, transferrina, que son 3 indicadores importantes para evaluar si la persona tiene o no anemia, ¿sí? O algún déficit en este sentido. Vitamina B12, insulina, el índice OMA, no sé si lo conocen, pero el índice OMA relaciona justamente la insulina y la glucosa y nos da una predicción de resistencia a la insulina del paciente, ¿sí? Para que se den una idea, este índice OMA consideramos valor normal no más de 2, depende del paciente 2,5, tiene 9,23. Glucosa más o menos hasta 100 consideramos que está ok, 105. El HL ya les comenté cuál sería el valor esperable. Insulina debería estar por debajo de 15, ¿sí? Entonces, este paciente, por datos antropométricos y un estudio integral, tiene diagnóstico en paralelo a este laboratorio de obesidad tipo 3, según índice de masa corporal, cuando se ajusta con tablas de desvío estándar, el diagnóstico en vez de ser obesidad tipo 3 es tipo 2, resistencia a la insulina, hipovitaminosis y anemia ferropénica. Ahora, les pregunto, ¿cuántos años creen que tiene este paciente? Por ese laboratorio. Bastante, y debe tener bastante menos. Y no sé, a ver, díganme. 32. 32. Por lo mal que se vive. Por lo mal que se vive, wow. Un poco menos, ¿cuánto? 20. Bueno, les cuenta que tiene 12. Y les cuenta también que eventualmente tiene hipertensión. ¿Sí? Me río, pero no es gracioso. O sea, lo que voy es que antes estos valores así alterados los encontrábamos en una persona tal vez de 50 para arriba, 60 para arriba. De nuevo, ¿podemos solamente culpar a los alimentos de esto? No, no. Lo que pasa es que en esta población justamente coexisten esos 40 gramos diarios de ultraprocesados salados con tablet, compu, celu, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no podemos seguir diseñando alimentos para la gente que andaba todo el día en bici en la calle, se trepaba a los árboles, porque hoy el contexto es otro. Y si no cambiamos ese paradigma, tenemos chicos que a los 12 años tienen un laboratorio como si tuvieran más de 50. ¿Se entiende? ¿Puedo mencionar? Sí. Claro. Mira, en una de las escuelas que yo trabajaba, preguntándole a la señora que atendía el kiosco, lo que más se vendía era las rueditas que son como un chisito color naranja. Sí. Era que te tienen toda la mano. Vendía, sí. Yo daba clases, en este caso era turno tarde, entraban a la 1, yo lo que no entendía era por qué a la 1 entraban con eso. Una cosa es que lo comas a la... Entraban un montón. Tal es así que fui a preguntar si era lo que más se vendía y me dijo sí. Bueno, ¿por qué? Preguntándole a los chicos. Pasaba lo siguiente. La mayoría eran hogares con la madre sola o algo así que, por supuesto, tenía que ir a trabajar. Los chicos se quedaban hasta la hora que les daba la gana con celular, con lo que sea, celular, generalmente. Entonces, la madre se iba a trabajar a la mañana temprano. Dicho por muchos esto. Y claro, ellos se levantaban al mediodía. Claro. O sea, sí, eso lo no había ejercicio físico y decía, no, si me levanto antes tengo que limpiar, total, mi mamá no está. Entonces tampoco se cocinaban, ni hacían un mandado, nada. Y venían a la escuela, muertos de hambre, y que compraban lo que le era más cómodo. Y entraban al aula a la 1 con eso. Entonces esto como que representa bastante lo que vos dijiste. Sedentarismo no controlado, la pobre madre no podía controlar porque tenía que ir a trabajar. Todo un combo, un cambio en la sociedad. Exactamente, exactamente.
Eso que vos mencionás es lo que menciona o indica la mayoría. Cuando uno hace preguntas o hace una anamnesis completa en este tipo de pacientes, la mayoría indican eso. O sea, un desorden en los horarios, falta de rutina. La realidad es que, a ver, sí, los niños pueden tener selectividad alimentaria, pero en realidad el niño decide qué comer en base al ejemplo, fundamentalmente. O sea, yo no puedo decir no le gusta el brócoli si yo solamente como papa o fideo. Claro, o sea, la realidad es que tengo que construir el hábito a partir de lo que demuestro, no lo que digo que está bueno hacer. Entonces, acá arranca la parte siguiente, ¿no? ¿Cuál es el desafío de aquellas personas que trabajan en el ámbito de los alimentos, ingenieros o tecnólogos, para hacer frente a la situación? Porque no somos ajenos a esta realidad, ¿sí? Por más que no tengamos en la diaria un paciente, tenemos en la diaria sí un consumidor que de base puede tener todas estas patologías mencionadas. Entonces, el primer desafío que nos enfrentamos es el tema de la bioindividualidad. O sea, cuando hablamos de requerimientos, hay que ajustarlos para cada individuo. Ahora, ¿cómo hago yo para producir a gran escala y tratar de cubrir esos requerimientos de manera individual? Es imposible, pero sí puedo mínimamente acercarme a un grupo determinado y tener bien definido a qué público estoy apuntando con el producto que desarrollo es fundamental, ¿sí? Porque si yo estoy pensando en una población celíaca, por ejemplo, y entiendo que genéticamente celíacos y diabéticos suelen estar conectados y que en muchos casos la persona celíaca en edades avanzadas, si no tiene buenas decisiones alimentarias, puede tener diabetes o viceversa, bueno, no voy a hacer una matriz con características de libre de gluten y lo voy a llenar de grasas saturadas. Tengo que tratar de seleccionar de manera adecuada las grasas para esa matriz. ¿Se entiende? Por otro lado, que para un grupo poblacional el alimento no funcione, no quiere decir que no vaya para otro. Y ahí pongo el ejemplo de los geles que se utilizan, por ejemplo, en carreras, ¿no? A ver, si este gel lo consume una persona que hace actividad normal, o sea, media horita al día, con suerte, si camina hasta el trabajo, por ejemplo. Bueno, y acá esto se me trabó. Ahí va. Para población en general, ese tipo de geles puede representar el 50% o más del límite establecido por la OMS de azúcares libres. Ahora, ese gel, para un deportista, por ejemplo, que corre y que va a estar corriendo 2 horas y media, es espectacular porque me permite asegurar los 30-60 gramos de hidratos de carbono que necesita cubrir en esa instancia. Entonces, ojo. Y esto lo remarco porque hoy cuando hablamos de saludable o no saludable es como que todo lo mismo, y no, depende, o sea, una matriz puede ser muy saludable o muy adecuada para un consumidor y no para otro. Económicos. A ver, acá yo creo que es el principal desafío cuando hablamos de matrices alimentarias más saludables. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos los volúmenes productivos son mucho más chicos y si yo no produzco a escala masiva, se me es muy difícil diluir algunos costos. Entonces, una barrita de cereal convencional hecha con azúcar y arroz inflado, etcétera, que nutricionalmente tal vez no es lo mejor, por ahí en el mercado la encuentro a 1.200 pesos versus una con menos azúcar, más proteína, que en el mercado la encuentro a 2.400 pesos. Para el productor es imposible achicar esos costos si no aumentamos los volúmenes productivos. Ahí las estrategias son muchas, o sea, vos podés invertir y producir en tu planta propia o trabajar en un fasón, que es lo que hace, o sea, tercero, que es la mayoría de lo que hacen este tipo de alternativas más saludables, entre comillas, pero es un punto a tener en cuenta. Y lo otro es, ojo, cuando pensamos en nuevos productos, o sea, más saludables, y nos extralimitamos con el tipo de materia prima a seleccionar. O sea, nos vamos por las ramas y buscamos pistacho de no sé dónde, que después el producto final tiene un precio impagable por el consumidor. Por más que sea espectacular sensorialmente, el consumidor no lo puede pagar. Y esto también, que acá agradezco a Claudio que me compartió un trabajo, que yo había estado revisando algunas cositas en relación al precio de la canasta básica alimentaria, pero hay un trabajo muy interesante que en vez de analizarlo de esta manera, que a ver, si nosotros
dependiendo cómo esté hecho el análisis, en algunos casos reportan que si la canasta básica fuera saludable y no contabilizara, no realizara la selección de alimentos solo por cobertura de energía diaria, pensar en el tipo de nutriente que yo estoy aportando, esa canasta básica tiene un valor del 40% más respecto a la convencional. Pero hay un estudio interesante que en vez de analizarlo así de esta manera, habla del índice de densidad nutricional. O sea, compara los alimentos conforme a la presencia de determinados nutrientes que agregan valor, como son las proteínas, fibras, calcio y otros micronutrientes, y otros que le restan valor, como el azúcar, sodio, grasas saturadas o incluso fuentes de almidón cuando no hay fibra. Entonces, este estudio permite dar valor de menos 40 más 90 según ese cálculo realizado, y lo que se ve es que efectivamente, más o menos, los productos que tienen buena densidad nutricional pueden costar hasta 3 veces más que los convencionales, pero en ese cálculo las legumbres, los huevos y todo lo que sería papa, batata, etcétera, quedan bien posicionados porque en relación precio-calidad nutricional están adecuadas, ¿sí? Y esto un poco nos saca de esta idea tan como simplista de decir, bueno, si como sano es más caro. En realidad podemos hacer cambios muy simples como reemplazar un arroz común por un arroz integral, ¿sí? En la diaria, sin pensar en una formulación compleja. En góndola no tiene diferencia sustancial de precio y nutricionalmente sí es diferente, ¿sí? Bien. Esto está como, ya son las 7 de la tarde del lunes y no quiere funcionar. Vida útil. Este es uno de los, creo que de los desafíos más complejos que tenemos, que trabajamos en la industria para pensar matrices alimentarias más saludables. ¿En qué sentido? Que la gente asocia saludable con etiqueta limpia. Si yo quiero limpiar etiqueta, donde primero apunto es a los aditivos, fundamentalmente a los conservantes, como decían hoy por acá. Lo que ocurre es que esa limpieza de etiqueta a veces no se puede hacer. Y si la hago, llego con un prototipo que me dura 20 días, nada más. Y con 20 días, si yo quiero vender en un retail o quiero vender en una dietética, no me sirve. No me sirve. ¿Está? Entonces, en este punto, nuestro principal desafío es encontrar mejores alternativas para prolongar la vida útil, pero además educar al consumidor. Explicar cuál es la diferencia entre un aditivo y otro. No todo es lo mismo y no todo funciona igual, ¿sí? Y que además el uso de esos aditivos en la industria alimentaria se hace a conciencia. Al menos uno espera que se haga a conciencia. Entonces, es importante eso tenerlo presente. Otro gran desafío es la calidad sensorial. O sea, yo puedo lograr un producto espectacular con una tabla nutricional excelente, pero si la persona lo va a comprar una sola vez porque es espantoso, es duro, no tiene buen sabor, en aroma es limitado, la realidad es que a mí no me interesa y no voy a poder posicionar un producto en góndola si sensorialmente no es aceptable. O sea, el hábito yo lo construyo por repetición. Si la persona compra una sola vez mi producto, no va a haber hábito que justifique esa compra. Y otro punto importante es el cultural, y acá tengo un videito más que me parece está bueno. A ver si se activa. ¿Por qué es importante lo cultural? ¿Qué es este olor? No es a chori, ni chinchu, ni pati. No, esto es otra cosa. Esta es la tierra de la carne y hay olor a bastoncitos de mozzarella. ¿En qué momento cambiamos los cuchillos por palitos? ¿Hamburguesa de quinoa, humo, wasabi? ¡Pica! Señores, agarremos por pampa. Solo hay una cosa por hacer. Mover las brasas y tirar unos patis. Ah, olor a carne. Tienen que hacerle propaganda. Cuando salió, los de Agro estaban muy contentos con ese. No esperaba menos, claro. A ver, la realidad es que
cuando nosotros vamos a desarrollar un producto, sobre todo cuando estamos buscando resolver un problema complejo que ha pasado en algunas instancias de desarrollo para, por ejemplo, resolver situaciones de carencia en comunidades del norte de nuestro país, no podemos ir con ideas que van en contra de lo que la gente está acostumbrada a comer. O sea, tenemos que buscar de qué manera mejoramos el perfil nutricional de un alimento sin ir en contra de las costumbres, de la cultura, porque esto es construcción. Entonces, definitivamente tenemos que dar tiempo a que esa construcción del hábito se dé. Nosotros tenemos además que tener presente cuál es el contexto regulatorio. En este sentido, acompañando las enfermedades carenciales, como por ejemplo, les mencionaba el déficit de hierro, de ácido fólico, nosotros tenemos regulaciones que nos acompañan en formulación de alimentos específicos, como las harinas enriquecidas, como la sal iodada, y eso está establecido. Esto está como. Ahí va. La sal iodada responde a una ley, y además, más allá de estas alternativas para hacer frente a las enfermedades por déficit, el contexto regulatorio de hoy está fuertemente marcado por lo que les comentaba al principio, o sea, la ley de rotulado frontal, ¿no es cierto? Que esto generó sin duda para la industria de alimentos un gran desafío. Volver a tener en algunos casos el frente limpio de octógonos para, por ejemplo, recuperar personajes que permitían posicionar en góndola un chocolate instantáneo, algún cereal de desayuno, ¿sí? Entonces, no nos podemos olvidar que esto forma parte de un contexto y que sin duda desafía a la industria. Esto se los comentaba porque está alineado un poquito al caso de estudio nuestro. Si bien existe un marco regulatorio para, de alguna manera, no sé si decir controlar, seguramente no sea la palabra adecuada, pero para que los niños que van al colegio tengan acceso a mejores alternativas, la realidad es que efectivamente hacerlo cumplir es difícil, ¿sí? Porque hay que pensar en que ese negocio tiene que funcionar y dependiendo de los cuales no funciona, va a buscar la alternativa, eso lo tenemos en cuenta. Y el último punto, y no por eso menos importante, es que hoy ofrecemos productos para un consumidor, no sé si decir informado o desinformado. Ustedes en lo individual lo definirán. Esto que están acá son algunos extractos que saqué de Instagram. Yo a veces me río bastante, otras veces me asusto un poco con lo que leo en las redes. La gente está perdida de verdad, ¿sí? Y ojo, porque en muchos casos los que damos mensajes duales somos los profesionales que en teoría deberíamos estar más informados. Por supuesto, cada uno tiene su librito, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque de nuevo, del otro lado hay un consumidor que no tiene obligación de saber. Entonces, el consumidor no sabe si le puede o no dar yogur a un bebé de 13 meses, ¿sí? Entonces, si yo hago un comunicado y digo que si le doy yogur tiene riesgo de contraer síndrome urémico hemolítico, y bueno, o sea, es un problemón, ¿sí? Fíjense que dejé de comprar pan lactal porque puede estar más de 6 meses sin pudrirse. Entonces prefiero comprar pan de la panadería. Sí, o sea, es real. El pan lactal tiene larga duración, tiene ingredientes que justifican esa larga vida útil, y en algunos casos el pan lactal resuelve, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, primero, no podemos tener esta idea reduccionista de que solamente producir nuevos alimentos va a resolver la cuestión. Tenemos que tener presente que estamos diseñando productos alimenticios para personas que viven en contextos distintos, con necesidades que son, como dije al principio, individuales, que en algunos casos no tienen ni siquiera para cubrir las necesidades de una canasta básica, y si yo quiero darle un plus y que esos alimentos tengan un perfil nutricional adecuado, exijo un poquitito más, ¿sí? Que estamos en un contexto en donde coexisten enfermedades por déficit y por exceso, entonces tenemos que trabajar para resolver ambas al mismo tiempo. Porque el caso que les mostré de ese paciente, más allá de tener obesidad, resistencia a la insulina, etcétera, también tenía hipovitaminosis, que es lo que más vemos, sobre todo de la vitamina D, asociada fundamentalmente a patrones sedentarios como el nuestro, ¿sí? Y por último, en este sentido, destacar que el ingeniero o el tecnólogo en alimentos tiene un rol estratégico, pero ojo,
acordémonos que nuestro rol no está solamente dentro de la industria, somos también actores para educar y para acompañar a ese consumidor a tomar buenas decisiones. Y por último, no nos olvidemos que la solución debe ser integrada, o sea, no es de una vereda está el que trabaja en el ámbito de la salud y de otra vereda la industria, porque de esa forma no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Y bueno, les agradezco por su atención y si tienen alguna duda, quedo abierta. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rocío, bueno, como les comenté, tengo dietética. Quería compartir un poco mi experiencia. Esto de que vos comentabas sobre los chicos en el recreo que consumen muchas golosinas, bueno, a mí me pasa lo contrario. Yo por ahí, en afán de aumentar algunas ventas, introduzco algunos productos ultra procesados porque digo, están de moda en forma experimental y mis consumidores no los eligen. O sea, los tengo que terminar poniendo en promoción o repartiendo. Que no son los chicos tus consumidores, son Exacto. adultos que van a la Claro. tienen interés Cuando en la más familia- dietética menos supermercados. Cuando la familia tiene un hábito de cultura de la salud, los chicos tampoco comen azúcar, ni tampoco, o sea, de hecho hay muchos niños que van y es como, no, esto tiene azúcar, no quiero. Porque eso también es complejo, porque también está la otra cara que es... Es a lo que voy, que es un extremo que también Sí. hay chicos que en este momento, o sea, me pasó también que dietas veganas y demás, llorando porque el producto tenía huevo y no querían comerlo. Entonces, vivimos como en esto de los extremos en este momento y me parece súper peligroso porque a mí también me pasa que digo, bueno, a ver, pongo huevo, no pongo, saco, o sea, es como que es muy difícil a quién vamos a apuntar, porque como vos decís, el mercado es acotado, entonces uno en busca de la rentabilidad tiene que pensar a quién le está hablando. A veces no hay suficientes consumidores. A la persona a la que le estamos hablando, mi dietética está en Salta, somos pocos. Ok, Claro, entonces, bueno, eso también es pensar cuando yo empecé con mi propuesta de negocio, estaba dirigido a veganos. Sí. El mercado del vegano cambió muchísimo en los últimos 4 años, la gente se hizo toda keto. Entonces tuvimos que mutar a arroz, harinas de almendra, harinas. Y ahora la gente está como que ahora es como todo hipercalórico, entonces ya no quieren más keto, quieren hielo en cubo con sal. Entonces es como que tenés que estar como muy dinámico en la industria alimentaria. Y creo que sí, que las redes sociales juegan un rol muy importante y creo que hay un desafío grande dentro de los profesionales de la nutrición en generar fuentes confiables y accesibles, porque yo creo que, digamos, estas guías yo me estoy enterando que existen, porque yo estaba con la pirámide alimentaria, ¿viste? No está para los consumidores, el mundo que estudia nutrición no sabe, entonces me parece que, bueno, esa es mi opinión, que tienen un desafío grande y que está bueno que se generen estos espacios porque enriquecen mucho la perspectiva de los comerciantes y, bueno, me imagino, de otras personas también. Muchas gracias por... Sí. Quería consultarte más que nada cuáles son, no sé si bibliografía o cómo saberlo, pues el análisis sensorial de los productos saludables, cómo son, no sé si conocés cómo son los análisis sensorial, cómo sabemos si es aceptable o no, porque es así, yo estoy haciendo una tesis para la maestría de tecnología de los alimentos, ¿Elvita? ¿Lo ubicás? Sí. Bueno, y yo la estoy haciendo sobre marketing sensorial y nutricional, y lo que estoy buscando es cómo son y cómo encuentro bibliografía sobre cómo son los análisis sensoriales que hacen. Primero, para un análisis sensorial es fundamental entender en qué instancia está un producto, porque si el producto está todavía en instancia de desarrollo, generalmente uno utiliza paneles entrenados, o sea, con miembros de la empresa o con un panel entrenado en el atributo que querés evaluar, ¿sí? Eso cuando todavía está dentro de la planta. Una vez que finaliza esa instancia y el producto está por salir a góndola, uno realiza el estudio en consumidores, en donde utilizás escalas mucho más simples, puede ser una escala hedónica, no complejizás la descripción del atributo, porque la gente no te va a saber decir si es más ácido o menos ácido, en cuán proporción, o tal vez incluso le cuesta como diferenciar una muestra de la otra.
que sí son tipo de análisis más complejos, que es cuando todavía el producto no fue lanzado. Si querés te puedo compartir bibliografía porque doy la mitad de esa materia, análisis sensorial, pero sí es importante definir qué cantidad de participantes necesitas para tener como respuesta para que justamente sean análisis representativos, ¿sí? Y después poder definir el tipo de ensayo a realizar. Si vas a hacer una duotrío por pares o si vas a hacer directamente en consumidores. Eso, por ejemplo, no es un ejemplo. Cuando salieron las barritas íntegras, sí. ¿Cómo se hizo algo sensorial? Por ejemplo, barritas íntegras, sino las 1000 barritas que salieron ahora. Lo que pasa es que ese tipo de producto tienen otra estrategia, ¿sí? Porque la idea de Integra, primero estaba posicionada en el mercado antes de salir. Entonces, a veces no necesitan tener ese ensayo previo. Lo hacen por prueba y error en el consumidor. Con el feedback del consumidor se nutren y reformulan. Tienen análisis puertas adentro, o sea, estas que te decía más complejas, tal vez con algún panel sensorial entrenado, entre ellos. Y después reciben el feedback de sus consumidores y a partir de eso reformulan. Che, quedó re duro, che, no tiene gusto nada. Che. Bueno, y ahí es como que empiezan a reformular y cambiar su composición. Así que si te parece, te puedo compartir bibliografía específica de eso. Muy bien. ¿Alguien más? Soy Hani de Corea del Sur. Soy hoy, gracias por tu tiempo. Pregunta sobre cultura en Argentina. Ajá. ¿Y cómo es la merienda? Por ejemplo, por jubilados o niños, ellos tienen tiempo por merienda o algo, depende de su familia. Sí. ¿Cómo es gente de edad de 30 años o 40 años? ¿Vos querés saber cómo es la merienda acá? ¿Por qué se come? ¿Qué se come? Bueno, a nosotros nos gustan mucho las facturas, no sé si lo notaste, pero si uno trata de hacer una selección más saludable, podríamos decir, las alternativas deberían incluir alguna fuente proteica interesante. Si estás pensando, vos me mencionaste niños, ¿verdad? ¿O no, adultos? Muchos niños y jubilados, ellos comiendo algo muy dulce. Muy dulce, sí, exactamente, eso es lo que llama la atención. Pero sí. Mi pregunta es sobre edad 30 años y 40 años. Ok, en realidad depende. Ahí deberíamos entender, por más que sea entre 30 años y 40 años, generalmente coincide con el grupo poblacional que tiene más noción de los cuidados que debería tener al momento de seleccionar qué consumir en la diaria, o sea, con más frecuencia. Entonces, ese grupo poblacional, sobre todo si tiene un poder adquisitivo adecuado, probablemente elijan la merienda, algún alimento rico en proteínas, alguna fruta, puede elegir incluso algún suplemento para el momento de la merienda, como proteínas, ¿sí? Pero deberíamos como hacer un doble clic, si es entre 30 y 40 años que entrena, si es una persona que no le interesa justamente la vida saludable, que probablemente sean estos grupos de personas que por ahí optan por galletitas con mate, que también es nuestro, algún panificado, pastelería con mate en general, ¿sí? ¿Ese mate es saludable? El mate es espectacular. ¿Sí? Si no lo probaste, tiene calorías. Porque es infusión. Es una infusión, exacto, como el té, solamente que se comparte. ¿Sí? Bien. Tiene al lado. Sí. Los octógonos. Mi sensación es que todo tiene octógono, con lo cual da lo mismo. Exactamente. O sea, realmente creo que estuvo mal pensado. A ver, la ley tuvo ya una primera adecuación y creo que se va a seguir en ese camino. Como todo, digamos, cuando todo tiene alerta, nada pasa a ser una alerta, ¿no es cierto? O sea, si yo voy a la góndola y lo que antes no estaba señalizado, ahora pasa a tener todo octógono, me da lo mismo. O sea, sí. Estaba por experimentar el mate. Sí. Nuestra compañera. Vamos a hacer Hoy salimos triunfando. No, la realidad es que así como está, no. A ver, siempre la recomendación para el consumidor es comparar en iguales categorías de alimentos, es decir, un queso con otro queso, por ejemplo. Ahora, no me venga con una bolsita de snack salado con un queso, porque es muy difícil establecer la comparación en términos de octógono. Vamos a tener que seguir mirando cómo está la ley hoy, los ingredientes y sobre todo el porcentaje del valor diario, o sea, cuánto nos aporta de cada nutriente. Entonces, la realidad es que no.
la gente lo que dice es que está confundida todavía con la ley. Nosotros, en uno de los grupos de PFI, o sea, el Proyecto Nacional de Ingeniería en la universidad, estuvo trabajando en una adecuación, buscando modelos de afuera y tomando los autónomos, pero facilitando esa señalización con algún color extra. De alguna manera poder diferenciar toda la señal que hoy encontramos en la góndola. Porque Debería haber colores para separar cuánto más tiene. exactamente. El semáforo afuera funciona bastante bien. Es como bastante amigable, o sea, categoriza, es como que se cruza un poquito con lo de Nova. ¿Entendés? El nivel de procesamiento que tiene el alimento en base al tipo de ingrediente utilizado. Y de alguna manera guía un poquitito más al consumidor. Yo creo que acá, de momento, la gente no compra guiada por el octógono. Hay un tema político detrás. Igual. Hay un tema político detrás, pero como no hacemos política, yo no entiendo nada de política. Que ya para sacar los autógonos fue todo un quilombo, imagínate encima ahora que aceptó sacar los autógonos, tiene que ponerle que su autógono es rojo, danger, Sí, obvio. copado por más que tiene un autógono. Sí. No, y eso también para la industria. Afecta a las ventas. Digo, bueno, listo, voy a tener que echar a la mitad de la gente, empiezan los quilombos en el Congreso, no es tan simple. No es tan simple. Entendemos que no. Sí, a ver, me parece como todo que es perfectible, es decir, a mí me pareció muy bien la iniciativa de salir con una señalización en el rótulo, porque definitivamente la gente necesitaba entender un poquitito más qué compraba. De alguna manera, de la manera que salió, terminó no contribuyendo demasiado a la decisión de compra. Entonces tenemos que hacer algo, ¿sí? Es eso. ¿Alguien más? Sí. Comento algo que me pasa a mí, le pasa a muchos amigos. Yo siento que al menos en el desayuno y la merienda no solemos tener tantos problemas. Tengo muchos amigos que no desayunan igual en la merienda. Bien. Pero hay un tema con el almuerzo y con la cena que es tremendo. O sea, yo, no sé, en mi caso en general laburo 12 y 13 horas por día porque tengo un trabajo 8 horas y tengo una consultora y aparte tengo un par de emprendimientos. Y el mediodía agarré, fue como, uy, ¿qué carajo voy a comer? Uy, tengo que seguir laburando y metí tipo, había hecho unos patis ayer, Claro. me sobró un patty, agarré, hice arroz, le metí tipo chauchas congeladas, que tipo las cociné. Agradecemos que estaban las chauchas congeladas, por lo menos. Sí, no, tipo, la verdad las congeladas a mí me salvan porque yo las pongo y sigo laburando y después vuelvo. Y me pasa mucho eso, que a los jóvenes siento que más allá del sedentarismo hay algo de falta de tiempo, de que si las veces que estaba más tranquilo en mi vida y me podía sentar a cocinar, ahora salgo de acá, tengo una reunión a las 8 de la noche, hasta las 9, después tengo que ir al carrete, tengo que ir al coto, y voy a llegar a las 9:30 de la noche a casa y no voy a tener ganas de cocinar. No. Y si haces algo, probablemente de hierbas alguna pasta comprada o Sí, o no sé, los bastoncitos de pollo que debe ser ultra procesado al cuadrado, rojo total. Y capaz cuando digo, bueno, no sé, le hago un puré como para que no sea todo ultra procesado. Pero me pasa mucho eso, o sea, ya vi opciones, no sé, con Healthy Club y qué sé yo, que te venden la comida. Ahora me mudé, hay un lugar que vende comida por peso que me salva, pero bueno, también después veo el Excel de gastos al final del mes y digo, están rompiendo el tuje, o sea. Definitivamente. Bueno, todo eso que vos decís es lo que le pasa a la mayor parte de la población de tu cuotagio, ¿sí? 28. Bueno, ahí va. La realidad ahí es que cuando esos productos llegan a la góndola, no de casualidad, llegan a la góndola porque entendieron que había un consumidor como vos, que está todo el día laburando y que quiere soluciones rápidas. Ahora nos encontramos con lo otro. O sea, ¿qué hacemos con ese consumidor que come así gran parte de la semana y que con menos de 30 tiene alguna patología de base? ¿Entendés? O sea, esa es la cuestión. Generalmente la persona empieza a alarmarse cuando algún laboratorio sale alterado. Total. Mientras tanto, uno va a seguir llegando cansado a casa y va a seguir optando por esas soluciones. O sea, del lado de la industria nosotros tenemos que ofrecer alternativas como esas, pero que a vos te inviten a reemplazar el bastoncito de pollo, ¿entendés? Sí. Si fuera un poco más caro te lo pago, no tengo drama. Y algunas, Ese precio, bueno. Algunas creo que todavía no son elegidas de manera sostenida por el consumidor porque sigue fallando la parte sensorial. Pero la gente sigue buscando en un falafel la experiencia de comerse un bastoncito de pollo prefrito. Entonces ahí entra la otra pata. Tenemos que educar al consumidor, que no es lo mismo.
no es lo mismo una cosa que otra. Sí. ¿Sí? Pero bueno, sí, tu realidad es la de la mayoría. Cuando vos te referís a la industria, ¿te referís exclusivamente a los envasados que uno compra en el supermercado o pueden estar incluidos algunos deshidratados de dietética que se venden sueltos? ¿Son ambos o son solo los del supermercado? También si son deshidratados fueron hechos en la industria. Ah, perfecto. Bueno, y ahí falta como bastante información, me parece. Y porque para vos decís también. que lo que compras a granel. Claro, y sí. No son muchas las dietas para ella, te lo digo, para vos. Por ahí vos lo rehaces, pero no son muchas las dietéticas que te den ideas, que ellos se informen y sean el mejor difusor para que la gente compre cosas. Por ejemplo, cuando vos nombrabas recién lo del arroz con la chaucha, yo pensaba, si alguien tiene un poco de arroz hervido, bueno, lo que vos tardaste en hervir el arroz, pero se llama juliana deshidratada, que lo venden en las dietéticas. Vos hervís el arroz y al último ratito de hervir el arroz le metés la juliana deshidratada y es un re arroz con verduritas que en el supermercado es mucho más caro y vos lo hiciste en el mismo tiempo que hacías el arroz pero con un montón de verduritas adentro. Se me ocurre, o a veces las lentejas uno las muele en el molinillo de café y se lo metes a un batido proteico tipo Herbalife, pero casero. Hay un montón de alternativas. Hay ideas. Exacto. Pero ahí, ¿sabes qué? La responsabilidad no es de la dietética. Ella puede, de manera proactiva. No se peleen acá. No. Estoy diciendo cosas que veo en dietética. Yo digo, si yo estuviera vendiendo, le diría esto a la gente, o yo la que lo puede decir. Entiendo. O sea, obviamente ahí influye la proactividad de cada uno, pero este marco regulatorio, o sea, de hecho, esta ley de octógonos, por ejemplo, indica que la persona debe recibir información. O sea, se supone que nosotros deberíamos haber hecho tareas en los colegios, hecho tareas con la comunidad, explicarle esto, explicarles el rotulado frontal. ¿Cuántas personas de acá tuvieron una capacitación sobre el rotulado frontal para volver a ir al súper? ¿Dónde la había? Bueno, entonces, por eso, ahí va más allá de la persona en la dietética. Tiene que ser una cultura del cambio de hábito, ¿sí? Entonces, para mí está bueno que el consumidor pida información, pero información de verdad. O sea, podés consumir la información que está en Instagram, pero tal vez no tenés las herramientas para filtrarla. Entonces, tiene que haber espacios donde la gente aprenda un poquito más para esto que vos decís. Para resolver rápido y con cosas saludables, para entender un poco cuáles son estos inconvenientes que tiene el consumidor, dónde se concentra el principal inconveniente. Es cierto, vos decís, desayuno y merienda resuelvo bien, claro. O sea, hoy en el mercado tenemos un montón de opciones que están súper adecuadas para hacer desayunos y meriendas completas por más que estés fuera de tu casa. La idea de un yogur proteico con 15 gramos de proteína, por ejemplo, granolas, sin azúcar, barras. Tenemos un montón, nos falta un montón de lo otro, ¿sí? Sí, mismo también la importancia de decirle al otro, bueno, ¿a dónde buscas la información? Porque en Instagram tenés el influencer que te habla de nutrición y tenés al nutricionista, y la mayoría de la gente toma el ejemplo del influencer, por ejemplo. Entonces también es importantísimo, en tu caso, en el mío, a los que somos nutricionistas, educar desde esa parte. Bueno, ¿de dónde saco la información? Porque hay muchas cosas dando vuelta y nada, es complicado, hay mucha desinformación. Y la industria en ese sentido queda muy golpeada porque se habla de cómo se hacen las cosas, la gente no tiene ni idea, no tiene por qué conocer los procesos de la industria de alimentos. ¿Dónde podemos sacar información sobre los octógonos específicamente? Hay una guía de adecuación, si quieren después de acá, a las personas que estaban inscritas, que entiendo tienen que dejar en el correo. Sí. Yo les voy a mandar 4 archivos de los que nutrí esta presentación y les puedo mandar la guía del rotulado frontal, para que entiendan cómo va. Perfecto. Que, o sea, puede servir como orientación, ¿sí? Con temas de IA vienen elaborando, porque ese te diría que es el ¿Cómo? ¿Con temas de qué? de IA. Porque hoy yo me imagino que alguien tiene una duda y ni siquiera va a Instagram, es tipo el chat. Es complejo en ese sentido, sobre todo porque hay gente que al día de hoy le pide que prácticamente le hagan un plan o le ayude a comparar alimentos, y la realidad es que la IA todavía se nutre de lo que nosotros le cargamos, entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, ¿sí? De nuevo, ahí hay que insistir con la gente, o sea, que para algo está el profesional de la salud, para algo está el profesional del área de alimentos, para
que sí, por supuesto, nosotros también utilizamos la IA como herramienta. Pero no, estamos del otro lado interpretando y si le erra le decimos, no, te equivocaste, o sea, esto no es así, fíjate, rechequea la fuente, no alucines, sé que me estás mintiendo. Bueno, eso es fundamental. Bueno, creo que había cafecito para los que se quedaron. Sí. Hay Bueno, cafecito. le damos un aplauso a Ceci. Para terminar, para los que llegaron después, gracias por venir. Saben que acá estamos en el Centro Argentino de Ingenieros, que está la Comisión de Agricultura y Alimentos. Los que quieran formar parte, los jóvenes y las jóvenes, ahí está el representante de Juventud del CAI, que pueden formar parte del CAI tranquilamente. Los que son profesionales pueden ser socios también del CAI y pueden sumarse a esta comisión y ayudarnos a seguir difundiendo. Así que nada, todos los que quieran participar o ser parte de esto son bienvenidos. Bien, esta es la casa de todos los ingenieros, con lo cual es la casa también de ustedes. Así que nada más, ahora hay un cafecito afuera, ¿no? Así que vamos para afuera y podemos seguir charlando esto. Gracias. Está bien. Después me van a empezar a decir el macho mayor del fútbol. Te la paso ahora. Te la paso solo ahora. Ok,